Nos vamos al encuentro de Fede Mínimo. Paso. Fede, buen día, ¿cómo estás? Mínimo, Garoto, mínimo. ¿Cómo andan, compañeros? Buen día, buen Bien. domingo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ansiosos de escuchar tu columna de hoy, 2 de abril de 2022. Sí, obviamente que vamos a hablar sobre Malvinas. Esta época del año hay 3 efemérides que nos hacen de algún modo trazar el derrotero de la dictadura. Porque tenemos cerquita el 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado. Sí. El 30 de marzo, hace 2 días, que es una fecha en la que me quiero detener un poquito, porque es el aniversario de la marcha Paz, Pan, Trabajo de la CGT Brasil. La marcha más importante contra la dictadura que hubo en la Argentina. Exactamente, que fue prácticamente un golpe letal. Pasa que 2 días después viene el manotazo de ahogado de Malvinas, el 2 de abril, Galtieri saliendo al balcón y si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, ¿no? Esa funesta frase que mandó a muchos jóvenes a la muerte asegurada y Argentina a una derrota en una causa justa, pero que quizás no fue instrumentada de la mejor manera porque Gran Bretaña era una potencia bélica de fuste, ¿no? Frente a nosotros. La OTAN, era la OTAN además. Claro, fue un error de diagnóstico también, como decía Javi más temprano, ¿no? Pensando en que Estados Unidos se iba a mantener neutral, ¿no? Y no, era contra la OTAN, o sea, lo que representaba todo ese acuerdo militar en su accionar. Claro, y aparte la dictadura estaba manejada a control remoto por los Estados Unidos. Claro. Entonces dijo, nosotros somos Estados Unidos, pensaron claro. Los nabos estos que se pasaban chupando whisky como Galtieri, etcétera. Sí, bueno, de hecho, el hundimiento del general Belgrano, lo que dicen los libros, por supuesto, nunca se termina de confirmar, es que la posición se la da un satélite norteamericano, al Conqueror, que es el submarino que termina hundiendo al barco, al buque. Fede. Sí, a pesar de eso, hubo buenos momentos estratégicos de Argentina en la guerra. Digo, tampoco fue, hubo momentos valerosos y momentos también en los que la estrategia argentina fue positiva, pese a que, bueno, claramente esto estaba perdido de antemano por lo que estábamos diciendo antes. Pero a mí lo que me llama la atención y me gusta hacer el foco es cómo en 2 días, en el mismo lugar, bajo el mismo gobierno y en el mismo momento político, se llenó la Plaza de Mayo y las principales plazas de los centros urbanos del país con 2 cuestiones diametralmente opuestas. Sí. Primero, el repudio generalizado y absoluto a la dictadura en esta marcha convocada por la CGT Brasil para el 30 de marzo, y después el apoyo a hacer movimientos de tropas en Malvinas, que obviamente no necesariamente es un apoyo a la dictadura, pero sí a una iniciativa de la dictadura, de la que la dictadura por unos pocos meses sacó provecho, ¿no? Pero parecen cuestiones inconexas, pero están divididas solamente por 48 horas. Es llama mucho la atención, digamos, ¿no? Es verdad, sí. Uno lo piensa a la distancia y vos decís, había 3 días de diferencia. 3 días de diferencia. Claro. ¿Vos sabés que es una reacción inmediata? Sí, a mí me pasó que yo estaba, perdón, no voy a hacer un relato más personal, pero yo estaba en el servicio militar en ese momento, año 82, y los milicos se van yo estaba de Mercedes, en el regimiento Mercedes, se van a la ciudad autónoma de Buenos Aires para reprimir la marcha. O sea, fueron a reprimir. Y no volvieron enseguida, porque evidentemente dijeron, quédense acá porque después vamos a hacer Malvinas. otra cosita. O sea, ya el plan parece que estaba. Ahora, de reprimir la plaza a recuperar la cifra. En 3 días de diferencia, ¿no? Ni siquiera, yo plantearon en Mercedes porque ni siquiera volvieron. O sea, se quedaron del 30 de marzo al 2 de abril. Eran 2 días. Claro, cuando reprimen, ya quienes recuperan las Malvinas, ¿no? En el Trinidad y en el submarino Santa Fe, ya habían partido para hacer la operación. Claro. Entonces ya sabían que iba a ocurrir lo de Malvinas. Fede. Sí, hay muchos relatos orales de la marcha del 30 de marzo. Solo en Plaza de Mayo se estima, ¿no? Bueno, no es un número exacto, se estima que 30.000 personas. Esta marcha se replicó en Mar del Plata, en Rosario, en Mendoza, y la represión fue feroz.
hubo un muerto en Mendoza, Benedicto Ortiz, y cuentan también que había mucha solidaridad de los vecinos cuando los milicos empiezan a reprimir. Hay relatos que cuentan que los vecinos tiraban cosas desde los balcones, le tiraban macetas a las fuerzas de seguridad. O sea, esto habla de el tejido social totalmente en contra de la dictadura, pero en ese momento era un momento en el que las políticas económicas de la dictadura empezaban a mostrar su límite. El primer ensayo neoliberal que tiene lugar en la Argentina es el de la dictadura, primero con Martínez de Oz, después Lorenzo Sigod. En este momento la economía estaba a cargo de Alemán, de Roberto Alemán, y la política era la de las metas trimestrales para cumplir con los requisitos de los organismos de crédito, ¿no? Es un gobierno que empieza a endeudarse y que toma la deuda también de los privados, que beneficia a parte del empresariado nacional. Un contexto de una inflación creciente y de una transferencia de recursos de los sectores estratégicos nacionales y del bolsillo de los trabajadores principalmente a la timba financiera, sobre todo, ¿no? Porque, como decimos que es neoliberalismo, decimos que es un modelo de valorización financiera, un modelo en el que los grandes beneficiarios van a ser un sector muy minoritario, que es el de la City porteña, y el del empresariado nacional, que está en vías a extranjerizarse y tiene su deuda estatizada y pasa al bolsillo de todo. Entonces este cerco, por más cerco mediático que haya, se empieza a romper, empieza a haber organización, los sindicatos que estaban intervenidos empiezan a organizarse, hay marchas previas a las del 30 de marzo, pero el 30 de marzo estalla todo, con un número importante de gente en la calle y con una represión también muy importante. Días después viene Malvinas, que sí es algo que no es a causa de la movilización del 30 de marzo, es algo que ya estaba de antemano, de muy poquito tiempo de antemano, planeado por los militares argentinos, pero la Plaza de Mayo y las grandes plazas de la Argentina se pueblan en apoyo de la iniciativa guerrera. Por eso traje un texto que está contado en primera persona también desde la subjetiva, pero que me parece interesante. Hace un par de domingos mencionamos por encima el libro de Juan Carlos Torres, el de Una temporada en el quinto piso. Él fue parte del equipo económico de Alfonsín, y durante la dictadura daba clases en Francia. Él vuelve justamente para el 82, al final de la dictadura, y le escribe a la hermana una carta en la que cuenta cómo ve a Buenos Aires durante la guerra de Malvinas. La carta es del 4 de mayo, o sea, ya en plena guerra, 4 de mayo del 82. Pero me parece interesante por cómo narra la atmósfera que se vivía en la ciudad, lejos del escenario de guerra, pero cómo se estaba viviendo acá ese apoyo un tanto distorsionado, con las concepciones un tanto distorsionadas acerca de lo que estaba pasando en Malvinas. Si les parece, se las leo. Dale. Dice, es Juan Carlos Torres en carta a su hermana. Cuando la trayectoria de la historia se encaminaba por senderos conocidos y el clamor de los políticos por elecciones libres y también la movilización de los sindicalistas habían colocado a este régimen militar contra la pared, como a otros en el pasado, sucede el 2 de abril la ocupación de Malvinas. Fue una decisión audaz que conmovió a una sociedad que creía haber pasado por todas las experiencias límite. Y enos aquí en la guerra, y con ella ante decenas de soldados que van al frente haciendo la B de la victoria, las filas de voluntarios en aumento día tras día, una solidaridad que parte desde todos los rincones y pone al alcance de un país al borde de la ruina y la confrontación, cheques, toros, autos, caramelos, alhajas, cartas de madres y novias, una propaganda que machaca día y noche sobre la justeza de la causa propia y la iniquidad del adversario, los solemnes funerales militares a los caídos, el público ávido que devora todas las noticias y vive pendiente de lo que vendrá, los chicos del jardín de infantes cantando canciones de guerra, en fin, una experiencia a la que nadie puede sustraerse, que nos envuelve a todos en una formidable fusión colectiva, sin distinciones sociales ni políticas. La guerra, que ha venido a dar a un pueblo pronto a recomenzar sus ritos antropofágicos, esto es ajustar cuentas y reponer conflictos, es la posibilidad de una fuga hacia adelante. En lo que has leído tenés una muestra de mi vocación pertinaz por la épica literaria. Debo admitir que la imagen que he compuesto tiene un aire demasiado dramático. Pierde de vista la otra cara de la medalla. Un país que no ha conocido la guerra se acerca a ella con un espíritu festivo. El fervor que campea en los actos públicos recuerda mucho a los entusiasmos del Mundial de Fútbol del 78. Las bravuconadas que se suceden por TV, que venga la flota real, ya verá lo que le espera,
tienen la altanería de las justas deportivas. Por lo demás, la guerra sucede en el sur, un lugar remoto, y nada de la rutina de Buenos Aires ha sido alterado. De aquí que los porteños, vueltos de improviso todos expertos militares, pueden cultivar con calma su afición por las largas conversaciones en el café, ahora centradas en ponderar los movimientos tácticos de los ejércitos y el balance tecnológico de sus armas de guerra. En fin, un ejercicio flagrante de inconsciencia que solo puede permitírselo un pueblo al que su Dios criollo lo ha preservado de los horrores de la guerra. Excelente el texto, muy bueno. Muy bueno. Está en el libro ese, recuerdo Quinto Piso, algo así se llama. Sí, está en Memoria de una temporada en el Ajá. Quinto Piso, en el cual él cuenta sus experiencias en primera persona como parte del equipo económico de Surruil. Uh-huh. Pero como él viene a la Argentina en el 82, después de un tiempo en Francia, se encuentra con ese escenario. Entonces esa es la previa, y lo cuenta a través de las cartas a la hermana. Pero bueno... Excelente literatura, lo planteó muy bien, la verdad. Sí, un hallazgo. Sí, y bueno, aparecen ahí mencionados los medios de comunicación, ¿no? Con su efusividad. Uh-huh. Y también está bueno para reflexionar el peligro que es que nos manipulen con la emocionalidad en lugar de con la información. Claro. Eso en Malvinas pasó de una manera muy gráfica. Sí, le estamos ganando de Revista Gente, ¿no? La tapa esa. Eso lo simboliza, pero en realidad lo que había todo ahí, ¿no? Insisto, al principio del programa hablaba un poco de la entrevista que dio el Papa al gato silvestre hace unos días, que pusieron ayer al aire, y el Papa, cuando habla del Lofer, pone en primer lugar en los medios, ¿no? Y habla un poco de esto. Muy bien, ¿no? Como lo plantea cuando están todos negando que es la existencia del Lofer, ¿no? Incluso la Corte y todo, dice que es una barbaridad. El Colegio Público de Abogados dijo, digamos, le hace un juicio a los diputados por haber dicho que existía el Lofer y acusarlo del Lofer. Y el Lofer existe, y la verdad es que el primer paso del Lofer es la intervención de los medios. Y la dictadura, para instalarse como se instaló porque los medios hicieron eso también. Y pasó lo que pasó porque los medios estaban también de ese lado haciendo esas cosas, ¿no? Así que por eso digo, me parece muy interesante el planteo de la carta, porque también hace eje, viste, en 2 o 3 puntos ahí nodales, centrales, y uno es el tema del rol de los medios en el espíritu que él miraba con extrañeza, ¿no? Decía, van contentos a la guerra, ¿viste? Sí, para generar un clima de efusividad, claro, que tiene su primer tamiz en la emoción en lugar de la racionalidad de la información, ¿no? Porque a los años, a la luz de los años y de la historia, lo de Malvinas fue un clarísimo error, ¿no? A todas luces. Pero bueno, en ese momento quizás los medios cumplieron un rol fundamental para, a través de la emoción, vender otra cosa. Fede, gracias, te mandamos un abrazo. A ustedes. Fede pasó por el Destape de Radio, 11:30, sí, Patri, sí. Tenemos una película para compartir a propósito de las cartas bien, que nombraba Fede, bien. Se llama Operación Chocolate. De tema Malvinas. Exactamente, del niño que compra en un kiosco un chocolate y encuentra dentro una carta que otro niño en otro lugar le había mandado a un soldado de Malvinas. Esto fue una recopilación que hace Silvia Maturana. Chocolate se da mañana lunes 13 a las 18 horas en cinear.tv, como había recomendado Paula, y el martes 4 a las 12 horas. Es un documental sobre el trabajo de los medios en la construcción de esa memoria colectiva y cómo la inocencia de un niño puede hacer desbaratar esa trama que estaba como amordazando, adormeciendo las conciencias. Una cosita más con el tema Malvinas, ya que estamos efectivamente hablando de eso. El Museo Malvinas rinde homenaje a los veteranos y caídos en nuestras islas. 2:30 y 3:30 de la tarde hoy, visita guiada para el público en general. El museo está ahí atrás de la EMA, Avenida Libertador, ahí cuando termina museo. General Paz. El museo está espectacular, y ahora está el tema de la posibilidad de hacer una visita inmersiva a las Islas Malvinas. Claro, dicen caminar que por las Malvinas. Alucinante, dicen que es. Vi la promo, sí. Alucinante, no sabía que era. Yo no lo... la verdad que no. O sea, cajitas Claro. 3D, dimensión. Claro, te pones unos anteojos y entras a las Malvinas. Qué bueno. Y a las 3 de la tarde, apertura del ciclo Cine Malvinas y Democracia.
se va a proyectar la película Thelma, el cine y el soldado, dirigida por Brenda Taubin. Ahí es una propuesta del Museo Malvinas junto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales del INCA, y inaugura el ciclo Cine, Malvinas y Democracia, de 11 a 18 horas. Nos invita a recorrer el museo y si llevas una remera te pintan las Malvinas. Eso qué es bueno, Museo Malvinas. subliman Malvinas. Alguna de las actividades del día de hoy, 11:30 de la mañana.